Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. 12 de octubre de 1492, costa oeste de los Estados Unidos. Luego de un viaje épico que duró 67 días con agua y provisiones agotadas, el explorador Fu Li es el primer asiático en pisar el continente americano. En nombre del Principado de Pekín se declara virrey del nuevo territorio. Para el Reino Medio, este es el comienzo de una nueva era de conquista en la que cada rey exige su trozo del pastel. Asia está a punto de abalanzarse sobre el Nuevo Mundo. En pocos siglos, en el mismo lugar de este desembarque, en un árido paisaje de montañas, se levantará una ciudad de más de 10 millones de habitantes, Nueva Pekín. Pero nada de esto sucedió. Hace 2500 años, las ideas de un hombre moldearon la psicología del pueblo chino y forjaron la voluntad del país más grande del mundo, China. Confucio y el pensamiento chino. 551 años antes de nuestra era, región Lu en la antigua China. Confucio nace en una familia modesta. 57 años después, le ofrecen 80 magníficas mujeres al soberano de Lu, para quien Confucio es el ministro de justicia. En el siglo III de nuestra era, sus discípulos completan la compilación de sus analectas. Al hacerlo, inmortalizan sus pensamientos. Estos 3 eventos relacionados son los elementos cruciales de la psicología china. Sus efectos han influido en el mundo durante 2500 años. China es uno de los países más antiguos del mundo. Ha sobrevivido a lo largo de miles de años, ha visto vastos imperios que ascienden y desaparecen, y experimentaron invasiones de bárbaros que venían del norte y de europeos que venían del mar. Sus orígenes son tan antiguos que se pierden en las tinieblas del tiempo. Las antiguas crónicas se han desvanecido con el paso de los siglos. Y, sin embargo, China permanece aquí, más presente que nunca y parece dispuesta a conquistar el mundo. Nuestra historia tiene lugar hace más de 2500 años, en un mundo en el cual no existía el Imperio Romano, cuando Alejandro Magno aún no había nacido y donde nunca se había mencionado la palabra China. Esta es la era de las leyendas, de los grandes pensadores y de las armas de bronce. En esta región del globo, situada entre los ríos Amarillo y Azul, los humanos han vivido desde tiempos inmemoriales. Gracias a la abundancia de agua y las vastas y fértiles llanuras, la civilización pudo echar raíces y mantenerse. Alrededor de ríos, la población cada vez mayor, como en Egipto y Mesopotamia, debió organizarse rápido y formar jerarquías. Con el paso del tiempo, reinos, imperios y guerras siguieron uno tras otro. Durante el periodo que nos interesa, la situación política es particular. China está dividida en casi 200 estados pequeños, más o menos independientes, y se encuentra bajo un sistema político similar al experimentado en Occidente durante la Edad Media. La rivalidad entre los estados es intensa, y las guerras locales entre los señores no son inusuales. En el medio, la flor central, una agrupación de estados pequeños y menos poderosos, es el corazón del poder y constantemente se esfuerza por mantener su status quo.
Técnicamente el país no está en guerra civil, pero la situación puede describirse como delicada. Este periodo muy especial se conoce como el periodo de primaveras y otoños. Periodo de primaveras y otoños. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Por ejemplo, volvamos a nuestro pasado distante y exploremos los primeros pasos de la civilización. China es una cuna de la civilización, pero no la única. Cuando la humanidad comenzó, solo existían tribus dispersas que vivían de la caza y la recolección. Al descubrir la agricultura, las personas no solo se asentaron, sino que se acercaron a las principales fuentes de agua. Cuanta más agua había, más personas también. Reunidos alrededor de los ríos importantes, como el Nilo, el Éufrates, el Tigris o el río Amarillo, la gente se vio obligada a organizarse para administrar el uso de la tierra y el agua. Así nacieron las primeras ciudades, las primeras administraciones y los primeros estados organizados. Los campos se usaron para producir lo suficiente para establecer reservas. Una parte de la población podía especializarse en la guerra, otra en las artes, en la ciencia o en la administración. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de construcción, desarrollo y aprendizaje. De la necesidad de vivir juntos nacieron las primeras grandes civilizaciones, pero también los primeros grandes conflictos. China aún no tiene ese nombre. Está dividida en una gran cantidad de estados diferentes entre sí. Algunos tienen la suerte de ser gobernados por soberanos iluminados. Otros se encuentran bajo el yugo de crueles déspotas. La mayoría experimenta una mezcla sutil de ambos. En los pequeños estados, a orillas del río Amarillo, es donde comienza nuestra historia. Un día de septiembre, 551 años antes de nuestra era, hace más de 2 milenios, nació Qiu en la familia Kong. Muchos siglos más tarde, su nombre, cristianizado, será conocido en todo Occidente como Confucio. Nacimiento de Confucio. A la edad de 19 años, eligió el camino de la administración y se convirtió en intendente de los graneros de su región. Luego, gradualmente se abrió paso en las filas para convertirse en ministro de Obras Públicas. Confucio es un administrador nato. Es justo, correcto, honesto y riguroso. Para él, la política no es para beneficio personal, sino para mejorar la vida de las personas. Él es un estadista. Sus logros y éxitos naturalmente le ganan la envidia y la hostilidad de funcionarios menos talentosos o menos honestos. A lo largo de su vida enfrentaría intrigas y conspiraciones en su contra, llegando incluso a intentos de asesinato. Su incapacidad para enfrentarlos es una prueba de su integridad. Si ya no lo desean, prefiere irse y ofrecer sus consejos en otro sitio, en lugar de descender a maniobras políticas deshonrosas. Como todo hombre íntegro, pasará de la decepción a la frustración. Su aspiración de crear el gobierno ideal se convierte en una búsqueda. Su objetivo es encontrar un soberano capaz de escucharlo. Los hombres cambian, con dificultad. Toda su vida, Confucio se enfrentó a la corrupción, la ambición personal y las maniobras políticas. Vivió durante un periodo en el cual las élites gobernantes estaban más interesadas en su beneficio personal que en las instituciones que administraban. ¿Cómo son las cosas en nuestra época?
Imaginemos a un hombre con la sabiduría de Confucio viajando de país en país, visitando presidentes o primeros ministros para asesorarlos sobre cómo administrar sus naciones. Haría sugerencias al presidente de los Estados Unidos sobre cómo manejar su política exterior, o al gobierno chino sobre la libertad de los medios de comunicación. ¿Cómo sería recibido? ¿Qué presidente escucharía y realmente pondría en práctica su consejo? Es una apuesta segura que tal visita sería netamente simbólica y no tendría efectos posteriores. Y se supone que un estadista debe estar al servicio de los demás y poner el interés de todos antes que el suyo. A través de las edades a lo largo de los milenios, los seres humanos siempre han tenido las mismas necesidades: alimentarse, encontrar un lugar para dormir y proteger a sus familias. Estas necesidades básicas los llevan a preferir su propia supervivencia a la de los demás. Si tomamos a un hombre del siglo XIX y lo colocamos en tiempos prehistóricos, seguramente recurrirá a la conducta tribal y luchará por su propia supervivencia y reproducción. El instinto de supervivencia es innato, incluso en el hombre más civilizado. Creer en el hombre. Ese es el credo de Confucio. El ser humano lo fascina. Él cree que el hombre es naturalmente bueno y está convencido de su capacidad para mejorar. Insiste en el valor de la educación. Entonces viaja mucho. Va a las provincias para aconsejar a los príncipes, para darles la receta del buen gobierno, esperando que lo escuchen. Gradualmente, mediante la experiencia, desarrolla una especie de código moral, una línea de conducta. Inspirado en las tradiciones ancestrales, Confucio establece normas de vida que nunca duda en enseñar. Rápidamente reúne discípulos que lo escuchan y contribuyen a la difusión de sus ideas. Progresivamente, el administrador promovido a consejero principesco se convierte en un pensador. Pero es mientras se desempeña como ministro de Justicia en la provincia de Lu que se desarrollará un evento importante en su vida. Como siempre, su administración trae estabilidad, moralidad y riqueza. La provincia vecina siente envidia y, preocupada por esto, elabora un plan para eliminar a Confucio. Conscientes de la reputación de incorruptibilidad del consejero, sus gobernadores ofrecen a 80 de las jóvenes más bellas de su país al soberano de Lu, quien descuida su deber durante todo el día. Disgustado y decepcionado, Confucio elige renunciar y se aleja. Este es el punto de partida de 14 años de recorrido, durante los cuales Confucio enseñará a sus discípulos su código de conducta. Docenas de años después, el código, escrito y compilado en colecciones por sus discípulos, recibió el nombre de confucianismo. Los enemigos de Confucio corrompen al soberano Lu. Confucio renuncia y empieza su viaje. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. Decepcionado por la actitud de su señor, Confucio decide renunciar a un puesto importante y alejarse. Él elige permanecer fiel a sus ideas. A los 57 años, esta es una decisión importante tomada por un hombre maduro. No hay duda que este es un punto de inflexión en la vida del asesor. ¿Cuál sería el resultado si Confucio hubiera permanecido en la corte de Lu? Si hubiera abandonado sus valores y hubiera decidido aceptar la situación? Quizá el gran pensador habría regresado a casa, frustrado y en desgracia. Peor aún, cuando sus enemigos lo hubieran aferrado a su cargo, habrían elegido un método más radical para eliminarlo. Sin él allí para defenderlos, sus ideas ciertamente se habrían hundido en el olvido. La China de hoy habría cambiado mucho.
Imagínese una China donde el sentido de colectividad, como lo deseó Confucio, fuera reemplazado por el individualismo, en el cual se le da importancia a la felicidad de la persona y no al bien general. Hubiera sido imposible para el gobierno chino utilizar los pensamientos del filósofo para hacer que su gente acepte las actuales condiciones de trabajo. Las multinacionales occidentales habrían elegido otro país más competitivo para establecer sus negocios. Hecho en China, sería mucho menos prominente de lo que es hoy. El equilibrio del planeta, tal como lo conocemos, sería totalmente diferente. Iremos un poco más allá. China puede nunca haber existido. Se habría dividido en una multitud de pequeños reinos compitiendo entre sí. Esta región del globo podría haberse parecido a la Europa del Renacimiento. Menos unida, sin duda, habría sido más abierta al mundo exterior. La virtud está al alcance de todos. Confucio estaba convencido de eso. Su pensamiento es una filosofía humanista. El hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza. La elección de su vida le pertenece a él. A través del aprendizaje puede tener éxito al dejar de lado sus fallas y cultivar sus fortalezas. Pero para el filósofo, la educación no termina con los libros. También debes desarrollar tus talentos a través del contacto con la experiencia y la vida. Llenarse a sí mismo con el conocimiento no es suficiente. Un príncipe ideal es un príncipe virtuoso. Para gobernar, no se necesita la violencia ni la pena de muerte. Es suficiente dar ejemplo y la gente lo seguirá. Un gobernador que no puede gobernarse a sí mismo no puede gobernar a los demás. Pero la educación no es suficiente. El ser humano también necesita respetar otro valor fundamental: amor y respeto incondicional hacia los padres y hacia la familia. Dentro de un contexto político, este respeto se convierte en sumisión y devoción absoluta hacia el príncipe, el rey o el emperador. Este concepto de filiación, que Confucio ubica en el corazón de todas las relaciones humanas, es la piedra angular de todo su pensamiento e influirá en China durante los próximos 2000 años. Después de la muerte del maestro, esta enseñanza se escribirá en una colección conocida como las Analectas, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Las Analectas. Las ideas son más poderosas que las armas. ¿Qué es el confucianismo? ¿Una religión? ¿Una filosofía? Las mismas definiciones de ambos términos son difíciles de aclarar. En todo el mundo y en el tiempo existe tal variedad que los límites son confusos. Para el confucianismo, la palabra más apropiada es pensamiento. Enseñar más que imponer creencias. El confucianismo no te llama a creer. Brinda consejos y un camino a seguir, un método. Coexiste en el mismo territorio que el taoísmo y el budismo. El hecho de que las tres disciplinas espirituales cohabiten demuestra su tolerancia mutua. Y sin embargo, esta espiritualidad inspirada por un maestro no es exclusiva de China. Más o menos en el mismo periodo en la antigua Grecia, Sócrates también está enseñando a sus alumnos. Al igual que Confucio, él mismo no escribe libros y sus pensamientos son difundidos por sus discípulos. Ambos pensadores buscaban una sociedad más justa y ambos ejercieron una influencia masiva sobre sus respectivas civilizaciones. Estas ideas, pensamientos y creencias han modelado la forma en que vemos el mundo, entendemos la vida y pensamos acerca de la muerte. Y sin embargo, no son más que palabras.
Frases pronunciadas al costado de una carretera o debajo de un árbol. Sin Sócrates y Confucio, así como Buda, Lao Tse o los filósofos de la Ilustración, el mundo sería radicalmente diferente. En el bien como en el mal. Durante casi 2000 años, los pensamientos de Confucio han sido un pilar fundamental de la sociedad china. Se les enseña a los niños, se les impone a los ejecutivos administrativos. Nadie puede aspirar a un puesto importante si aún no ha estudiado las obras del maestro. Un verdadero éxito para las ideas del pensador, pero, irónicamente, como ocurre muy a menudo, este reconocimiento no se produjo en el transcurso de su vida. Escuchado, respetado, establecido como un ejemplo, sin embargo nunca fue seguido. Ninguno de los grandes príncipes a quienes asesoró puso en práctica sus ideas. Todos toman de su enseñanza lo que les convenía, pero ignoraban el resto. Entonces, la importancia asignada al respeto hacia el Padre y el Señor es ampliamente adoptada y expandida por sucesivos reyes y emperadores. Los soberanos muestran gran interés en esta filosofía que pone en primer plano el respeto hacia la autoridad y la obediencia ciega. El esfuerzo propio, la educación y la práctica de la virtud más restrictivos son menos seguidos. Muerte de Confucio. Murió a la edad de 72 años. Fue enterrado por sus primeros 72 discípulos bajo un simple montículo de tierra cubierto de vegetación. Hoy esta sencilla tumba está rodeada por las de sus hijos y nietos, que abarcan 76 generaciones, lo que la convierte en el cementerio privado más grande del mundo con cerca de 200.000 descendientes del maestro. El confucianismo es la columna vertebral del pensamiento chino, por lo menos hasta 1860. A partir de esa fecha, las élites chinas se dan cuenta de cuán lejos está su país del mundo occidental y culpan de ello al polvoriento confucianismo. Y así comienza un lento proceso de deconstrucción de la milenaria filosofía. En 1949, al final de la Guerra Civil, los comunistas de Mao toman el poder y lanzan la Gran Revolución Proletaria. ¿Objetivo? Erradicar todos los restos de la sociedad tradicional y del pensamiento confuciano. Durante 10 años se hará todo lo posible para borrar la memoria del gran maestro. Pero no funciona. La década de 1980 verá su rehabilitación por las mismas razones adoptadas por los emperadores siglos atrás. Absoluto respeto por la autoridad, útil en tiempos de crisis. Ahora de moda, promovidas por los líderes, las ideas de Confucio nuevamente hacen furor. Sin embargo, ¿reconocería hoy Confucio sus pensamientos? Pero esa es otra historia. Las ideas no mueren fácilmente. Una idea, esa pequeña chispa, por mínima o frágil que sea, puede hacer tambalear un reino o derribar un imperio. La religión cristiana dio vuelta al Imperio Romano. La Ilustración revolucionó a Occidente. El confucianismo moldeó a China. Tanto en el bien como en el mal, las ideas se desarrollan en contacto con los seres humanos. Cuanto más haya, más rápido avanzarán como un rastro de pólvora. A través de los siglos, muchas personas han intentado cambiar una idea, subvertirla para su uso o incluso destruirla. Y no faltan armas. Manipulación de opiniones, destrucción de monumentos, quema de arte, prohibición de la enseñanza, ejecución de pensadores, masacre de poblaciones, genocidios. Cualquier método servirá para prevenir la propagación de una idea indeseable. El confucianismo fue combatido durante casi 100 años.
Las autoridades intentaron borrarlo de la memoria para hacerlo desaparecer. Pero no te deshaces de 2500 años de historia quemando algunos libros. Después de ser configurado como un ejemplo, Confucio fue atacado. Pero nadie, por poderoso que sea, puede evitar que otro ser humano piense lo que desea. Nuestras conciencias nos pertenecen. Nuestra memoria es nuestro tesoro. Y eso, nadie puede arrebatárnoslo.